Vivir la palabra de Dios. ¿Cuántos han traído Biblia? A ver, ¿dónde está la Biblia? Bueno, estamos estudiando acerca de la vida de José, y estudiando la vida de José estamos viendo de qué manera Dios le reveló a él cuáles eran los planes que Dios tenía para su vida. Y entendemos a través de la vida de José que todos hemos sido llamados a algo especial que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Muchas veces los hijos de Dios se preguntan, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Para qué me escogió Dios? ¿Para qué Dios me ha dado la vida? Y a eso le llamamos el propósito. Le llamamos el propósito de Dios para tu vida. Y no se trata tanto, decíamos en las semanas pasadas en esta serie, de que yo le diga a Dios cuáles son mis sueños, cuáles son mis ilusiones, cuáles son los retos que yo quiero alcanzar, sino más bien ser capaces, humillándonos delante de Dios y entendiendo el destino eterno de Dios, de poner todo nuestro interés a un lado, aparcarlo y decirle a Dios, Señor, aquí está mi corazón, siembra tú los sueños que tú tienes para mí. Y yo meditaba en esta semana acerca de la bendición de Dios. Y pensando en todas estas cosas, a veces si yo le pregunto preguntábamos en una célula de las que tenemos y decíamos, bueno, ¿qué es la bendición? Y algunos decían, bueno, la bendición es todo lo que Dios nos da. Eso es bendición, sin duda alguna. Alguno decía, bueno, bendición es tener paz porque Dios me da paz. Y eso es una bendición que no se puede comprar con nada. Es verdad, eso es una bendición. ¿Qué es bendición para tu vida? Quizá es eso, quizá es tu familia, quizá para ti bendición es haber podido conocer a Dios, haber sido limpiado de todos tus pecados. Y sin duda, todo eso son bendiciones que vienen a nuestras vidas. Pero la bendición de Dios incluye mucho más que todo eso. Y quiero explicártelo antes de ir de nuevo a la vida de José con el llamado que Dios le hizo al profeta Jeremías. El llamado que Dios le hizo al profeta Jeremías se lo hizo de una forma impactante. Dios le dijo unas cosas a Jeremías que creo que Jeremías no sabía hasta ese momento. Jeremías no sabía que iba a ser profeta, pero eso no era lo más importante. Lo más importante es lo que Dios le dijo antes, y lo encontramos en el primer capítulo de las profecías de Jeremías, en el versículo 5. Le dice Dios a Jeremías directamente, le dice, Jeremías, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. ¡Wow! Eso es impresionante. Dios le está diciendo a Jeremías, tú no empezaste a existir cuando el espermatozoide de tu papá y el óvulo de tu mamá se juntaron. Tú no empezaste a existir fruto, supongamos que fue así, del amor de tus papás. Tú comenzaste a existir por el amor del Padre, por el amor de Dios, porque Dios pensó en ti, porque Dios te llamó a existencia. Él le está diciendo a Jeremías, antes de que fueras un proyecto de ser humano, un embrioncito, una lentejita en el vientre de tu madre, antes que eso sucediera, le está diciendo Dios, yo ya te conocía. Eso quiere decir que cada uno de nosotros existimos en la mente de Dios, en el corazón de Dios, en el Espíritu de Dios, antes siquiera de venir a ser materialmente un ser humano. Y eso es algo demasiado importante que Jeremías no sabía y que quizá algunos están descubriendo hoy aquí también. Eso le da un sentido a nuestra vida que va más allá de los 80, 90, 100 años, Dios quiera, que tú puedas vivir sobre la tierra. Le da un sentido mucho más trascendente, mucho más amplio, mucho más profundo. Entonces, le dice Dios a Jeremías, antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Antes de que nacieras. Algunos piensan que Dios usa a las personas que son muy capaces, a las personas que son muy
muy superdotadas o llenas de habilidades y de muchas facultades. Pero no, antes de que Jeremías naciera, Dios ya lo había apartado para ser un profeta. Y a mí eso me habla de que Dios, cuando nos crea, cuando Dios piensa en nuestra existencia, que es eternamente antes de nacer, imagínate, o sea, no podemos ni siquiera entender eso, pero cuando Dios en su mente está diciendo, voy a hacer que Carlos Villanueva nazca en 1968, ya Dios está pensando qué es el sueño, la misión, el plan, el propósito que Dios tiene asociado a mi vida. Y eso es una bendición completa, porque para desarrollar ese plan, Dios pone en mí todo lo que yo necesito. Entonces la bendición de Dios empieza por nuestra existencia, empieza por nuestro nacimiento, sigue por nuestro nacimiento, pero cuando tú naces en este mundo, tú ya tienes una asignación de Dios, una dotación de Dios, una facultad preparada por Dios para que tú puedas vivir el plan que Él tiene para tu vida. Muchos de nosotros nos ocurre como a Jeremías. Jeremías contestó ahí en el versículo 6, oh soberano Señor, no puedo hablar por ti. O sea, no puedo ser profeta, soy demasiado joven, soy inexperto. Eso era lo que pensaba Jeremías. Pero Jeremías necesitaba saber que antes de nacer ya Dios le había apartado por profeta. Por lo tanto, Dios ya tenía preparado el don, tenía preparado el Espíritu Santo, tenía preparadas todas las palabras que él iba a tener que anunciar a los pueblos y al pueblo de Israel. Tenía preparado todo lo que él iba a necesitar para ser el profeta que anunciara las verdades que Dios quería anunciar al pueblo. Esa era la misión de Jeremías durante su estancia en la tierra. Pero acuérdate, antes de nacer en la tierra, ya Dios lo había conocido. Por supuesto, después de morir en la tumba, nosotros seguimos existiendo. Y si estás en Cristo, esa existencia será en la presencia de Dios. Será en el cielo. Y Dios no nos ha dicho qué es lo que vamos a hacer después de la muerte. Sí sabemos que vamos a poder contemplar la gloria de Dios en su plenitud. Vamos a poder tenerle cara a cara, vamos a poder ver toda su gloria. Nuestro conocimiento va a ser completo, no como ahora, mientras estamos en la tierra, que es parcial. No sabemos si conocemos el 5, el 10 o el 80%, pero dice la Biblia que ahora conocemos en parte. Entonces conoceremos todo y tú podrás saber por qué hay terremotos y mueren niños, que si porque hay guerras, porque hay tanta injusticia y muchas preguntas de esas difíciles que a veces no sabemos cómo responder o qué respuesta tendrán. Simplemente nos queda confiar en que Dios es soberano y Dios sabe lo que está haciendo, pues entonces tú las vas a comprender. Pero quiero que sepas que la bendición de Dios para tu vida no es simplemente que te puedas comprar un coche o que te suban el sueldo o que tengas un piso o que cambies de reloj o de móvil. Esos son algunas bendiciones, pero la bendición de Dios incluye tu existencia y la dotación para esa existencia. Y eso es algo que debe de llenar de sentido nuestra vida. Ahora, como estamos viendo en la vida de José, no siempre es fácil, mejor dicho, yo diría que nunca es fácil cumplir el plan de Dios. Entre otras cosas, porque el plan de Dios se va a cumplir cuando nosotros hayamos pasado varias pruebas. Y hemos empezado a ver cuáles son algunas de esas pruebas. Hablamos el otro día de la prueba del tiempo. José tardó 22 años en ver el cumplimiento de los sueños que Dios le había dado y que tardaron 22 años en cumplirse. Recuerdo los sueños. Los sueños eran 2 sueños donde José soñó que su familia, padres y 11 hermanos, venían y se postraban delante de él. Él soñó 2 sueños diferentes con el mismo significado. Y él tardó 22 años en ver que eso se hacía realidad. La prueba del tiempo la vamos a pasar todos. Él pasó la prueba del orgullo. En un primer momento suspendió esa prueba. No la pasó. Porque en un primer momento, cuando él recibe esos sueños,
Él se enorgullece un poquito y empieza a sacar pecho delante de sus hermanos. Mira qué sueños he tenido. Vosotros vais a venir y los hermanos, este desgraciado que se va a reír de nosotros. Encima era el penúltimo, casi el más pequeño de la familia. Entonces los hermanos le cogen manía. Los hermanos empiezan a tener envidia de él y empiezan a tramar un plan para matarlo. Y es impresionante porque ahí viene otra prueba. La del orgullo, en un primer momento, José no la pasa. Pero cuando vemos el final de la historia de José, cuando ya recibe a sus hermanos, ahí vemos que en algún punto Dios le volvió a someter a la prueba del orgullo y ya sí la pasó. Porque al final de sus días, cuando recibe a sus hermanos y, entre otras cosas, lo primero que hace José es reconocer que toda la gloria es de Dios. Todo lo que había pasado, todos los avatares que había sufrido, y aunque sus propios hermanos le quisieron destrozar la vida, él dijo, Dios lo permitió para salvaros la vida a vosotros del hambre. Entonces, después de eso vemos cómo los hermanos intentan matarlo, pero cambian el plan y lo echan a una cisterna, a un pozo que no tenía agua. Pero la idea era malvada, la idea seguramente era dejarlo ahí, que se pudriera de sed, de hambre, y que se lo comieran los gusanos o quién sabe qué tipo de bichos había allí. Y la prueba del pozo para todos nosotros es esa circunstancia de nuestra vida donde tú no tienes manera de salir, donde no depende de ti, no depende de tu habilidad, no depende de tus recursos, no depende de tu conocimiento, no depende de ti. Tú estás en un pozo, no hay manera de escapar de allí, es humanamente imposible salir de esa situación. Quizá una prueba de un pozo para alguien es una enfermedad y es un diagnóstico que los médicos relatan y afirman que es incurable. Quizá un pozo es X circunstancia, tú no puedes salir de allí, tú estás en el pozo y lo único que puedes hacer es clamar. Cuando uno está en el pozo, el diablo viene y le dice, jamás saldrás de aquí, aquí Dios no te oye, nunca vendrá nadie a rescatarte, tú vas a morir aquí vas a quedar y vas a fallecer. Ese es el pozo, pero José no desfalleció, José nunca dejó de perder de vista a Dios y el propósito que Dios tenía. Y el único que podía sacar a José del pozo era Dios, y Dios lo hizo. Dios cambió el plan de los hermanos. Los hermanos querían matarlo, y entonces los hermanos cambiaron de opinión y dijeron, no, saquémoslo del pozo y lo vendemos a esos comerciantes que van camino de Egipto, y allí va a ser un esclavo toda la vida. Eso va a ser peor para él que si muere en este pozo. Entonces, bueno, arman todo el plan, lo sacan. Los mismos que lo metieron, lo sacaron. Esas cosas son las que Dios hace. Donde tú no ves salida, Dios se inventa algo y abre una puerta y te saca del pozo. Pero vas a tener que pasar una temporada en el pozo, en el lugar donde tú no puedes hacer nada. No puedes ni siquiera pedir ayuda a nadie. Nadie te escucha allí salvo Dios. José pasó la prueba del pozo y la historia nos cuenta allá en Génesis 39 que José fue a parar a Egipto y en casa de un oficial del faraón que lo compró como esclavo, pues él empezó allí a vivir. Y la Biblia nos cuenta que en ese palacio a José le fue muy bien. Esa es la prueba que llamamos, toda esta predicación, toda esta serie de predicaciones están basadas en un libro de Robert Morris que se llama Del sueño al destino. Él le llama a esta prueba la prueba del palacio, la prueba, podríamos decir, de la fidelidad, porque la prueba del palacio es la prueba que todos vamos a tener que pasar y demostrar fidelidad en el manejo de las cosas que no son nuestras. Allí en casa de ese oficial que se llamaba Potifar, José fue puesto al mando, poco a poco fue prosperando. El jefe veía que todo lo que hacía José iba bien, funcionaba, que sus negocios, los negocios del jefe, iban rindiendo cada vez más. Entonces, al final le delegó toda la administración de sus propiedades y negocios. Era un esclavo privilegiado. Y la Biblia nos cuenta que José pasó esa prueba con mucho éxito. Dice en Génesis 39, 6, y dejó Potifar todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna. Nada. Ni le preguntaba, oye, ¿qué tal va
el negocio aquel, qué tal va el ganado, cuántos impuestos tengo que pagar. No se preocupaba de nada. Él sabía que con José las cosas iban bien. Él estaba administrando bien. Dice, solo se preocupaba del pan que tenía que comer. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces, José pasó con éxito la prueba del palacio, viviendo en una casa de rico, pero siendo él esclavo, digamos que era mayordomo de este hombre. Él no disipó los bienes de su dueño, él los puso a rendir, él no tomó nada que no fuera suyo, él usó todo con temor y temblor delante de Dios. Y toda la casa de este hombre Potifar fue prosperada increíblemente. La Biblia nos cuenta que José era de hermoso semblante y bella presencia. Y esto nos mete a la prueba de la cual hoy vamos a hablar, que es la prueba de la pureza, la prueba de la que tiene que ver con nuestro área sexual. Y qué interesante que la Biblia nos diga que José era un tipo guapo. Era un tipo modelo, ese de los que podría trabajar ahí en Hollister. ¿Habéis entrado en Hollister alguna vez? Todos los chicos y todas las chicas que trabajan ahí son así, guapos, altos, delgados, rubios, ojos azules, una cosa que uno entra allí y se siente una cucaracha. Claro, a ellos les queda bien la ropa, los que tenemos un poquito de barriguita, tenemos que estar la talla más, porque todo lo hacen así, ¿no? Entonces, ese era José, era un tipo guapo. Llamaba la atención porque la Biblia lo dice, era José de hermoso semblante y bella presencia. Y esto le llevó a él a un problema, esto le metió a él en una circunstancia difícil. Y vamos a hablar hoy precisamente de la pureza, de la sexualidad limpia y santa delante de Dios, porque los problemas de inmoralidad sexual pueden arruinar nuestro destino en el Señor. Porque la única persona sobre este planeta, el único ser que puede frustrar los planes que Dios tiene contigo, eres tú mismo. A veces los cristianos somos muy hábiles en echar la culpa al diablo. Y toda la culpa es al diablo. Ahí hemos aprendido muy bien de Adán y de Eva, ¿sí? Adán le pregunta a Dios y le dice, no, fue la mujer que tú me diste. La culpa para ella. Y cuando Dios le pregunta a la mujer, no, fue la serpiente, que es muy astuta y me engañó. Pero ninguno dijo, pues sí, me faltó estar atento, Señor, o me he descuidado, he abierto alguna puerta. No, ninguno reconoció su parte, todos barriendo para afuera. Y así somos a veces nosotros. Pero el día que nos presentemos delante de Dios y Dios nos diga, oye, Carlos, mira, tú tuviste este pecado. Yo no puedo decir, es que Satanás jugó tan sucio conmigo. Es que Satanás me preparó unas mentiras tan bien elaboradas, Señor, que es que yo caí. No me va a servir de nada ese argumento. De hecho, no me va a servir ningún argumento salvo que yo presente las credenciales de Cristo en mi corazón. Pero la inmoralidad sexual es la causante de que mucha gente esté estancada en el desarrollo de los planes de Dios para su vida. Y ¿qué ocurre cuando yo no paso una prueba? Cuando yo suspendo y estoy estancado en una prueba, pues ahí me voy a quedar hasta que la pase. En algún momento voy a tener que vencer, en algún momento voy a tener que superar esa prueba para poder ir a otro nivel dentro de la voluntad de Dios. Y soy yo mismo el que voy a decidir cuánto tiempo estoy atascado en una prueba. A veces nuestras malas decisiones, nuestra pasividad, nuestra falta de determinación hace que los tiempos de Dios se estiren y se alarguen y nosotros tengamos que pasar más tiempo de lo inicialmente establecido por Dios para superar una prueba. Vamos a leer qué le pasó a José. Génesis 39, retomamos en el versículo 7. Es interesante porque en este simple pasaje nosotros encontramos varias claves para pasar la prueba de la pureza. Y dice la Biblia que aconteció después de esto, ¿después de qué? Después de que José había levantado todos los negocios de su señor y le iba muy bien y era, indiscutiblemente José tenía unas habilidades dadas por Dios, pero él las usaba correctamente.
porque qué fuerte que fuera el favorito de su papá. Y llega donde Potifar, donde este oficial, y acaba siendo el favorito del oficial. Lo pone por encima de todos los sirvientes y le da a él todas las responsabilidades. Alguna habilidad tenía que tener este hombre. Y entonces le ocurre, después de todo esto, que dice que la mujer de su amo puso sus ojos. Quiero que subrayes tu Biblia si puedes, o lo anotes en tus apuntes. Puso sus ojos en José. Esta mujer tenía un problema, y es que miraba más de la cuenta. Aquí el que tenía el problema no era el hombre, que suele ser así, porque los hombres somos muy de ojos, la mujer es más de oído, el hombre es más de ojo, de mirar. De hecho, la sexualidad en el hombre empieza por aquí, empieza por mirar. Pero antes de mirar, empieza en otro lugar que luego vamos a ver. Dice que puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Esto está traducido para niños, pero para los adultos entendemos el significado de este mensaje, ¿no? Ella puso sus ojos en José, le miró y dijo, este está muy bueno, vente a la cama conmigo. Eso es lo que ella estaba diciendo, y era tan descarada que le decía a la cara, ven y acostémonos, ven y tengamos sexo. Eso es lo que ella le estaba diciendo. Entonces dice que él no quiso, versículo 8, él no quiso. Y dijo a la mujer lo siguiente, y en esta declaración de José entendemos la importancia de tener un área sexual limpia. Dice, he aquí que mi señor, Potifar, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Ahí vemos que José conocía lo que Dios dice en su palabra. No tomarás, ¿sí? De hecho, era algo que Moisés vivió como 500 años después de José. Pero ya hay una ley puesta por Dios en nuestros corazones. Y esa ley dice, no toques lo que no es tuyo. No toques lo que no es tuyo. Entonces, José dice, no, yo puedo tocar todo lo de mi jefe. Puedo tocar su dinero, puedo tocar sus negocios, puedo gastar como a mí se me antoje, pero no te puedo tocar a ti, tú eres su mujer. Y entonces hace él esta pregunta, ¿cómo haría yo este grande mal? Esa es otra palabra que tú puedes subrayar ahí en tu Biblia, grande mal, porque así es como José define la inmoralidad sexual. Grande mal. Él sabía perfectamente que entrar en esa situación le iba a provocar múltiples problemas. Y vamos a ver en un momento cómo el pecado sexual, la inmoralidad sexual, abre la puerta en mi vida a una infinidad de pecados que empiezan a destruir mi vida y por lo tanto frustran el destino de Dios para mí. Dice, ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Aquí vemos las dos vertientes del problema en el que él se podía meter. Por un lado, pecar contra Dios. Claro, cuando pecamos, siempre estamos pecando contra Dios, siempre. Yo estoy pecando contra Dios. Pero hay muchos pecados que además de pecar contra Dios, me están poniendo en contra de la gente también. Estoy pecando contra la gente. Entonces él está diciendo, por un lado, es un grande mal, por otro lado es un pecado contra Dios. Hay pecados que solamente son contra Dios. Si tú eres un idólatra, estás pecando contra Dios, no estás pecando contra alguien, ¿sí? Pero si tú robas, estás pecando contra Dios y estás pecando contra otra persona. Si tú ofendes, lo mismo. Entonces, en este caso, él sabía que iba a ser para él un problemón meterse en la cama con esta mujer. Eso iba a abrir una cantidad de puertas que quién sabe dónde terminaría su vida. Pero además él dice, y por supuesto, no puedo pecar contra Dios. Esto nos lleva a pensar que han pasado ya varios años desde que José salió de su casa.
más o menos como unos 12 años, todo este periodo. Pero él no se olvida de quién es su Dios. Él vive entre los egipcios. Él ya no ha vuelto a ver un solo judío, ni un solo descendiente de Jacob, su padre. No ha vuelto a ver a nadie de esa pequeña tribu que era en ese momento Israel. Vive inmerso entre judíos como esclavo, pero él no se olvida quién es su Dios. Y eso es esa es la gran clave de José. Nunca se olvidó de Dios. Él estando allí podía haber dicho, bueno, pues mira, una canita al aire y aquí nadie se va a enterar, ¿sí? No va a pasar nada. No, ¿qué pasa? Dice el versículo 10, hablando ella a José cada día. ¡Qué mujer tan pesada! ¡Qué víbora! Esta iba todos los días a tentarle. Oye, vamos. Y estoy segura que por los pasillos le guiñaba el ojo y le enseñaba la pierna y quién sabe cómo se le insinuaba. Todos los días, dice, cada día. Y José, no puedo. Esta mujer tenía un problema, tenía una lujuria impresionante, porque es que tenía ya una fijación. Yo a este me lo tengo que llevar a la cama. Y iba todos los días. Dice el 11, cada día, dice, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie en casa ese día. ¿Qué habría pasado? ¿Tú te imaginas esta mujer de la cual no se nos dice el nombre? Pero esta mujer seguramente le dijo a todos los empleados del hogar, hoy día libre, váyanse a casa, tienen vacaciones. Me imagino que ese día Potifar no estaba, entonces ella debió de pensar, vamos a organizar un plan aquí, José me lo llevo hoy a la cama como sea. Entonces, vacaciones para todos, váyanse, día libre, venga a la barbacoa, vayan a los carnavales, a lo que quieran. Y están solos en casa. Y entonces, en ese momento, como no hay nadie en casa, ella dice que lo cogió por la ropa. Me imagino que en un arrebato de lujuria le dijo, ven para acá. Y le agarró las ropas, imagínate, o sea, ya eso era prácticamente una violación. Y el hombre estaba tan determinado a no pecar, él no quería caer en ese error, que se quitó la capa, me imagino, el abrigo, ¡pum! Y salió corriendo, dice la Biblia. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió de aquel lugar. Subraya en tu Biblia, huyó. Porque eso es lo que nos dice precisamente en el Nuevo Testamento que tenemos que hacer. Luego lo vamos a leer. Entonces hemos destacado aquí que ella ponía sus ojos en José. Lo miraba. Hemos visto que José le llama a la inmoralidad sexual un grande mal. Además de pecado contra Dios, es un grande mal. Vemos que así trabaja el diablo, que todos los días viene a hacer el ofrecimiento, viene a tentar. Pero vemos también que la respuesta de José para pasar esta prueba fue, no me quedo aquí ni un segundo más porque esta tipa está loca, me voy de aquí. Y salió. Ahora, ¿qué pasó entonces? Pues evidentemente José pasó la prueba de la inmoralidad. Pero hay gente que está atascada en la prueba de la inmoralidad y la inmoralidad tiene consecuencias muy graves. Decíamos antes que le abre la puerta a muchos pecados, pero es que también la inmoralidad sexual es una cuestión que empieza en el corazón. La mujer de Potifar tenía lujuria en su corazón y por eso miraba a José. Porque ella lo que tenía era aquí dentro un apetito. Seguramente ella ya había tenido otras relaciones con otros hombres que no fueran su marido. Ella tenía ese área absolutamente desordenada. ¿Y cuál es el problema? Mira, la Biblia nos habla de transgresión, de lo que es pecado. La transgresión es algo externo. Transgresión es cuando yo paso el límite, ¿sí?
Si la autopista me marca 120, ese es el límite. Si yo lo paso, estoy transgrediendo la ley. Estoy pasando los límites. Pero eso es algo externo. Es pecado, pero es algo externo. Es algo que se ve. Sin embargo, hay otra palabra que se usa en la Biblia, que es iniquidad. La iniquidad es algo interno. Es algo que no se ve con la vista natural. La iniquidad es una inclinación hacia el pecado, una tendencia, una motivación interna para pecar. Y eso es lo que tenía la mujer de Potifar. Tenía lujuria. Lujuria es una iniquidad. Lujuria no es algo externo. Puede llegar a ser algo externo y se convierte también en una transgresión. Pero lujuria es algo que está en el corazón. Puede haber gente que tiene lujuria y tú no lo sabes. Quizá tú sospechas algo porque a lo mejor le notas que tiene unas miradas como muy rayo láser, o que tiene comentarios de doble sentido. Y quizá por ahí tú dices, uy, este hombre, ¿qué le pasa? ¿Será lo que yo percibo o es otra cosa? Probablemente sí, y lo que estás percibiendo es la lujuria, es la iniquidad que está en el corazón, que de alguna manera viene a exteriorizarse. Pero, ¿qué dice en Éxodo 34:7? Nos dice Dios que Él guarda misericordia a millares, y Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Son tres palabras distintas. No vamos a entrar hoy en el detalle de las tres, pero lo que está claro es que sea lo que sea, eso pecaminoso, Dios lo puede perdonar. No hay ningún pecado en Cristo Jesús que Dios no pueda perdonar. Puedes haber sido el más depravado sexualmente, pero Dios puede solucionar eso en Cristo Jesús. Y entonces se nos habla de iniquidad, se nos habla de rebelión y se nos habla de pecado. Y dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Visita la iniquidad, no el pecado, no la rebelión. Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos y sobre los bisnietos, dice hasta la tercera y cuarta generación. Quiere decir que si un hombre o una mujer tienen iniquidad en su corazón, tienen inmoralidad sexual, esa inmoralidad va a pasar a la siguiente generación si no se arregla antes, si no se corrige. Por eso nosotros tenemos que ser especialmente cuidadosos, porque la inmoralidad va a afectar a nuestra familia. Es algo que no se puede contener, es una ley espiritual. Si está en el corazón, pasará a la siguiente generación. Y quiero recordarte, por ejemplo, cosas que han ocurrido en la sociedad. Hace 40 años en España se empezaba a hablar del aborto. Y cuando se empezó a hablar del aborto, y algunos políticos y opinadores o periódicos empezaron a fomentar la idea de que se debería implantar una ley del aborto en España, entonces todo el mundo, ay, no, el aborto, eso aquí nunca se ha visto, eso es terrible. Hoy en día, ¿qué es el aborto? Es cualquier cosa. O sea, vete una niña de 16 años, le das la píldora el día después, no pasa nada, no tiene ni que decírselo a sus padres, no pasa nada. Entonces, estamos viendo cómo lo que en un momento fue algo leve, fue algo que se vivió de una manera suave, sin intensidad, hoy en día ya se desbordó. Lo mismo vemos con temas como el homosexualismo. Hace años en España la gente ni siquiera se atrevía a decir que era homosexual, porque es que le iban a dar una paliza. Lo iban a discriminar por todas partes, lo cual estaba mal, evidentemente. Pero hoy en día, ¿qué ha ocurrido? Lo que en aquel momento se veía como algo inmoral, hoy en día ya se ve como algo que la ley lo protege y lo fomenta la cultura y la educación. Y lo mismo podríamos decir con cosas que hoy estamos viviendo. Hay movimientos a día de hoy que empiezan a defender la pedrastia, la pedofilia, el sexo con niños. Y tú lo oyes y dices, oh, eso es una locura, ¿cómo se va a legislar eso? ¿Quién va a promover eso? Eso es una aberración. Espérate dentro de 40 años a ver cómo está el mundo.
Y seguramente habrá, dentro de 40 años, cuando haya pasado una generación, eso se habrá multiplicado y ya veremos que se ha legislado y que se favorece y que se defiende y que se promueve en la cultura. Yo tengo 50 años y veo a los jóvenes de 13, 14 años y yo digo, madre mía, con esa edad yo estaba comiéndome los mocos. Pero ahora están que ya pornografía, porros, novia, novio, no sé qué. Y yo con 13 años la verdad que era un pelele. Y me asombro que en una generación cómo han avanzado las cosas. Pero es que cuando mis padres me veían a mí con 13 años, decían, oh, cómo han cambiado los tiempos. ¿Te das cuenta? De una generación a otra, lo que antes era impensable, para la siguiente generación es algo común y establecido y afianzado. Y así de generación en generación. Entonces, la iniquidad pasa y pasa multiplicada a la siguiente generación. El rey David adulteró una vez, pero su hijo Salomón fue un hombre que se pervirtió sexualmente. Y al final tuvo 1000 mujeres. 1000. ¿Y a qué hora? La tarjeta de crédito echaba humo. Entonces, no podemos tomar esto como algo trivial. Es algo muy trascendente. A veces, en los campamentos de jóvenes, en las charlas de jóvenes sobre sexualidad, algunos han preguntado, bueno, pero si un chico dice, por ejemplo, si yo tengo una novia y yo la quiero y nos vamos a casar, ¿qué diferencia hace el papel de la boda? ¿Qué diferencia hace? ¿Hace alguna diferencia? Pues la verdad que el papel no hace ninguna diferencia. Hace tan poca diferencia que algunos prefieren, pues en vez de ir a la iglesia, que lo case el alcalde o el juez o el no sé quién. O un actor incluso, porque hay gente que contrata a alguien que simula ser un oficiante. Entonces, en verdad un papel no hace ninguna diferencia. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La bendición de Dios sobre la pareja. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Y cuándo viene la bendición? Cuando yo vivo en obediencia a la palabra de Dios. En Deuteronomio se nos dice, si tú obedeces y guardas para poner en práctica estos mandamientos, entonces si Dios empieza a relatar un montón de bendiciones concretas. Pero si yo desobedezco, entonces me meto en un lío. La Biblia lo llama maldición. La verdad es que a veces la palabra maldición nos suena como a otra cosa, pero maldición es no tener el favor de Dios. Es vivir expuesto a que todo te ocurra sin que Dios te pueda defender, sin que Dios pueda respaldarte. Entonces, esa es la diferencia en una pareja. La bendición de Dios cuando yo vivo en obediencia. Entonces, ¿qué pecados se abren cuando hay inmoralidad sexual en una persona? Y la inmoralidad sexual puede ser ver pornografía, puede ser pagar por sexo o recibir dinero por sexo, puede ser relaciones extramatrimoniales o extramaritales, ¿sí? Antes del matrimonio, puede ser fornicación, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué pecados vienen ahí? ¿Qué puertas se abren? Más que pecados, que pueden ser también pecados, pero vienen cosas como la decepción, vienen cosas como la manipulación, viene la confusión. Tengo que andar a escondidas. ¿Qué hizo el rey David cuando pecó con Betsabé? Uy, vamos a hacer un plan para tapar este desastre. ¿Cómo se van a enterar que yo le echo un bombo a Betsabé? No, pues voy a traer a su marido y que el marido se acueste con ella y entonces va a parecer que ha sido él, pero no le salió nada bien. Empezó a meterse en un enredo cada vez mayor. Tu fe se ve afectada porque tú empiezas a creer que ya Dios no te va a usar, que Dios no va a cumplir su plan. Aparece la culpa, la condenación, y tú puedes estar aquí y estás cantando y de repente el diablo te recuerda, eres un pervertido, eres un inmoral, tienes este pecado y no lo has arreglado. Y tú dices, ay, es verdad, ¿yo para qué alabo a Dios? Y Dios ya no me va a usar, y yo no cuento para Dios. Y viene todo ese tipo de... Vienen las mentiras. El hombre que engaña a su mujer empieza a mentir, y la mentira cada vez más grande. ¿Y dónde has estado? No, en el trabajo. Y luego llama uno del trabajo y por allí no había aparecido. Y, no, pero es que estuve en otro sitio que me destinaron. Y empieza a mentir. Y los jovencitos, ¿y dónde habéis estado? No, pues
hemos estado por ahí en una fiesta. Ah, claro, un jovencito no le va a decir a su papá, ¿dónde vas, hijo? No, me voy a tener sexo con mi novia. Ahora venimos en un rato. No, le va a mentir. Y le va a decir otra cosa. Y entonces empieza un montón de mentiras. Incluso mentir a Dios. Nos acostumbramos a mentir a Dios. Estoy bien. Esto es un pecado, es verdad. Pero Señor, tú ya me has perdonado. Hasta la siguiente que caiga. Y entonces nos acostumbramos a mentirnos a nosotros mismos y a Dios. Y lo más tremendo, el efecto más impresionante de la inmoralidad sexual es que una persona que vive en pecado sexual empieza a desarrollar un apetito sexual diferente al que Dios diseñó para un hombre y una mujer. Dios puso en el ser humano, en el hombre y en la mujer, un apetito sexual para ser satisfechos dentro del matrimonio, el uno al otro, sin egoísmo y en una serie de condiciones que, por ejemplo, en el Conéctate estudiamos cómo es el ambiente de la relación sexual. ¿Sí? Se dan unas pautas básicas. Pero cuando una persona está en inmoralidad sexual, empieza un apetito por otra dirección, en contravía, va en un sentido diferente. Y ese apetito ya no lo llena la esposa. Entonces ese hombre quizá atado a la pornografía, quizá atado al erotismo, a la sensualidad, quizá empieza a desarrollar ese apetito y como la esposa no lo satisface porque ya está en otra línea diferente, finalmente va y transgrede y quizá vaya a una prostituta o quizá vaya y se acueste con esa del trabajo por la cual está coqueteando. Y entonces él piensa, uy, ahora estoy enamorado de ella, ya no estoy enamorado de mi mujer. ¿Cómo lo arreglo? Me divorcio, me caso con ella, si puede, y tiene una relación, y durante X tiempo parece que eso va bien, pero como es un apetito desordenado, no se va a satisfacer tampoco con aquella. Y vuelve y comienza el ciclo otra vez. Por eso hay gente que está 3, 4, 5 matrimonios. Y uno dice, ¿pero qué te pasa? No, es que no encontré la buena. Mentira. El problema lo tienes tú. Entonces, ¿qué debo hacer si yo tengo inmundicia sexual? Yo te voy a dar 3 pasos para que tú los practiques. Y son 3 pasos que son exactamente los mismos que con cualquier otro pecado. No cambia nada. Primero, confesarlo. Confesarlo incluye confesarlo a Dios. Por supuesto, porque el único que puede perdonar es Dios. Pero si yo estoy en inmoralidad sexual, yo debo de contárselo a mi cónyuge si estoy casado. Tengo que contárselo a mi cónyuge. Tengo que desnudar ese pecado y debilitarlo. Y la forma de hacerlo es contárselo a mi cónyuge. Algunos dicen, no, es que si yo le cuento esto a mi mujer, es que si yo le cuento esto a mi marido, se acabó el matrimonio. Pues seguramente se va a acabar antes de lo que tú crees, porque ese pecado va a seguir avanzando. Ahora bien, por favor, los que están casados aquí, si tu esposo, tu esposa te cuenta algo en este sentido, no vayas a condenarlo, no vayas a juzgarlo. No te está diciendo que no te ama. Eso es inseguridad de tu parte. Te está diciendo, tengo un problema, necesito ayuda. ¿Y quién mejor para ayudarme que mi ayuda idónea, mi cónyuge? Eso es el asunto. Y el asunto es luchar juntos. Luchar en combinación, en unidad. No puede ser que uno le diga al otro que está batallando con algo y el otro lo machaque y lo anule del todo. Sería un error irresponsable. Ahora, precisamente es mi responsabilidad confesarlo ante Dios, pero confesarlo también ante mi cónyuge. Yo puedo dar fe porque he tenido luchas en esta área y yo en algún momento de mi vida le he pedido ayuda a Natalia. Y he dicho, Cari, yo estoy luchando y necesito que tú estés a mi lado, que tú estés conmigo. Y ella ha sido comprensiva, ha sido sensible. No digo que haya sido fácil, pero hemos luchado juntos y hemos visto la victoria. Y cuando digo hemos, el problema era más mío, pero digo hemos porque esto es una victoria de los dos y es una victoria de Cristo para la familia. Entonces, sé valiente, confiésalo a tu cónyuge. Eso debilita el pecado de una manera increíble. En segundo lugar, primero hemos dicho confesar. En segundo lugar, lo que hizo José,
en lo que te dice la Biblia en 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica, se está haciendo daño a sí mismo, es hacerse la harakiri. Entonces, primero lo confieso, pero segundo, huyo, me salgo de la escena, me voy de lo que me está amarrando. Hay gente que dice, no, tengo un problema con la pornografía y es que estoy atado. No, tienes un problema, ¿ok? Con mirar, porque ese es el tercer paso, no mirar. Es fácil, ¿verdad? No creo que hay que explicarlo. No mirar es no mirar. Si pasa una chica guapa, no la voy a mirar. Algunos me han avispado y dicen, no, pero no hay problema en contemplar la belleza. Sí, sí lo hay. La Biblia en algunos puntos le llama la rojez del vino, es el brillo de este mundo. Que uno dice, no, pues qué mujer tan guapa, pues no la mires, mira la fea. No mires la belleza, porque eso era lo que le pasó a la mujer de Potifar, que estaba mirando a José todos los días. Algún día se la mire, y ella fantaseaba, y ella imaginaba, y se hacía la película. Y por ahí desarrolló la lujuria a mayor nivel, por estar mirando. Entonces, no mires pornografía, no mires películas subidas de tono, no mires propaganda subida de tono, no mires, es que es tan fácil como eso. No mirar. En casa nosotros ponemos una película y qué difícil poder ver una película en familia, porque todas tienen escenas. Y entonces a la mínima que sale una escena, así sea un simple beso de esos que llamamos a tornillo, nosotros no miramos. Y todos ya nos tapamos. Entonces, habrá pasado la escena ya. Ay, pero ya hace rato que pasó la escena y ya, ay, nos hemos perdido. ¿Qué ha pasado ahí? Pero hace tiempo, yo me acuerdo que le decíamos cuando eran más pequeños los chicos, y le decíamos, no miréis, pero yo me quedaba mirando. Hasta que un día Natalia me dijo, no deberíamos mirar nosotros. Y es verdad, no deberíamos mirar. Porque si no pueden mirar mis hijos, tampoco yo puedo mirar. Porque yo soy de la misma materia que ellos. Y el diablo me va a traer las mismas tentaciones. ¿Sabéis qué? El diablo siempre usa los mismos trucos. Cuando José estaba en el pozo y sus hermanos decidieron sacarlo, hicieron creer al papá que estaba muerto. ¿Sabes cómo lo hicieron, no? Era la túnica de José. La mancharon de sangre de un animal y se la llevaron al papá. No le dijeron un animal lo ha matado. El padre llegó solo a la conclusión. Y dijo, alguna bestia lo ha devorado. Pero cuando estaba en casa de Potifar, ¿qué le pasó a José? Otra vez, el abrigo. La mujer se lo quedó. Seguramente a José no le dieron ganas de ponerse un abrigo nunca más. Porque por ahí siempre el diablo lo iba a trabar. Ahora, ¿dónde te traba a ti? ¿De qué lugares del que tú tienes que huir? ¿Cuándo se repite el patrón donde tú caes en inmoralidad sexual? Es cuando estás agotado, es cuando estás trasnochado, es cuando estás en el baño, es cuando estás solo en tu trabajo. ¿Cuándo es? Huye de todo eso. Y cuando digo huir, es que tengo que huir. Si tengo que quedarme sin móvil, me quedo sin móvil. Si tengo que quedarme sin computador, me quito el ordenador. Si tengo que apagar la tele y ver deporte todo el día, veo deporte. Lo que sea, pero tengo que huir y tengo que dejar de mirar. ¿Sí? Mateo 5:28, el Señor Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer con lujuria para codiciarla, y dice, ya adulteró en su corazón con él. En este caso era la mujer de Potifar la que tenía lujuria. Y lo vemos, ella miraba a José. No mires, nunca más. A veces yo le he dicho a hombres aquí en la iglesia, mira, he notado que tienes miradas hacia las mujeres, míralas de barbilla para arriba.
Pero ya a partir de hoy voy a comenzar a decirle, no mires ni de barbilla para arriba. No mires, porque se te va y tu corazón se le llena con lujuria. ¿Quién sabe dónde termina todo eso? No mires, no mires. Si un hombre le tiene que decir a una mujer, un joven aquí, o un hombre cualquiera le dice a una mujer, si tú me amas, dame sexo. Esa mujer no puede creer a esa manipulación. Si él te ama, sabrá esperar. Si no sabe esperar, es que no te ama. Dale una patada en el culete, lo echas de tu vida, no merece la pena. Y si tú le das el sexo para retenerlo, que sepas que esa misma va a ser la causa por la que lo vas a perder, por haberle dado sexo. Porque le generas un apetito desordenado que nunca lo va a terminar de suplir. Y acabará buscando otra y otra y otra. Y te quedarás tú con la miel en los labios. Entonces vamos a orar. Yo quiero que oremos abriendo nuestro corazón a Dios. Yo creo honestamente que los hombres generalmente tenemos más problemas en este área. Pero la Biblia nos cuenta que en este caso fue la mujer de Potifar. Era la mujer la que tenía lujuria. José pasó la prueba. Yo quiero que todos los que estemos aquí seamos capaces de pasarla. Si tú estás hoy mal en esta prueba, estás suspendiendo esta prueba, estás aquí atascado en ese charco, quiero que sepas que hoy es el día donde tú puedes comenzar a pasar la prueba, a pasar esta prueba de la pureza. Dios está dispuesto a perdonar. Dios quiere perdonar. Lo hemos leído. Él perdona el pecado, la iniquidad, la rebelión. En Cristo Jesús no hay nada, no hay ningún acto que Jesús, que la sangre de Jesús no pueda eliminar de tu vida. Pero necesitas abrir tu corazón a Dios. Necesitas empezar a dar pasos para eliminar ese pecado. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Me gustaría que todos cerremos los ojos. No estemos mirando a nadie, solamente mirando a Dios, solamente contemplándole a Él. Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios bondadoso, paciente, Él es un Dios que limpia del pecado. Yo quiero invitarte a que tú le digas, Señor, vengo y por mirado por mis ojos, he codiciado por mi corazón. Hay un desorden que no puedo poner en orden. Hay ataduras, hay un pecado, Señor, que me carcome, que lo he confesado muchas veces, pero no veo el resultado de la sanidad. Quizá te falta confesarlo a tu Dios. Si no estás casado, te falta pedir ayuda. Pastora, tu pastora, tu líder, necesitas confesar. Señor, lávanos estos ojos. Vas a aprender a mirar en la dirección correcta, a mirar lo sano. Queremos aprender, Señor, que hay un destino maravilloso para cada uno de nosotros. Y solamente nosotros lo podemos frustrar. Yo ruego, Señor, que tú vengas hoy con poder, para librarnos de estas cadenas, para librarnos de esta contaminación interior, para sanar toda iniquidad de nuestros corazones. Nos ponemos delante de ti sabiendo que eres tú, que el único que puede sanar y liberar. Es el poder de tu Santo Espíritu, el que puede dar corazones nuevos, el que puede purificar todo lo que está contaminado. Te invito a que te pongas en pie. Así levanta tu corazón a Dios y dile, Señor, yo quiero confesar todo lo que hay en mi corazón. Cosas sucias, Señor. Es inmundicia, pero es aquella inmundicia por la que murió Jesús. Es iniquidad. Es la clase de iniquidad que avergüenza.
avergüenzas de nosotros. Tú no dejas de tener misericordia. Dios quiere reubicarte en su plan. Dios quiere volver a caminar. Hoy es el día para arrepentirse. Hoy es el día para volverse a Dios.
resto del día, Señor. Sabemos que tú has apartado el primer día de la semana para que sea una primicia para ti, Señor. Que queremos olvidarnos de ti, Señor. No queremos salir de esta reunión y pensar que ya se acabó todo contigo. Señor, sorpréndenos en esta tarde. Muéstranos tu gloria, Señor. Muéstranos tu poder. Y allí donde estemos podamos ser testigos de quién eres tú, de tanto amor y de tanta misericordia que ha sido derramada sobre nosotros y que nosotros no merecíamos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, familia. Bueno, queremos dar algunos anuncios. Si somos tan amables de sentarnos un momento, y también queremos saludar. No sé si hay alguien que venga por primera vez en el día de hoy. ¿Hay alguien? Uno. Muy bienvenido, caballero. ¿Alguien más? Bueno, pues tenemos varios anuncios. El primero de todos es Israel. Ya estamos cerrando hoy las listas. Nos vamos en el viaje de primicia. Si alguien quiere subirse al avión, pues ya hoy es el último día. Tenemos después campamento radical y congreso para todos en Semana Santa, en el Redil. Estamos viendo aquí los anuncios. Campamento radical, a ver, para atrás, del 12 al... no lo pone, al 17, efectivamente. De viernes se salen a vacaciones hasta miércoles por la noche, que ya vamos también los adultos, y entonces empezamos el congreso todos juntos, todas las iglesias de la CGI. Vamos a estar allí en el Redil. Hay que ir inscribiéndose porque tenemos 80 plazas asignadas para Barcelona. Creo que ya se han inscrito como 30 personas. Hay plazas todavía, pero también está el asunto del transporte. Los que van a viajar en su propio coche, pues igual tienen que inscribirse porque son una de esas 80 plazas. Pero los que van a viajar en el AVE, 2 horitas y media en Madrid, vas tranquilo ahí como un rey en el tren. Tenemos solo 24 plazas compradas. Entonces los que quieran ya pues tienen que pagar y señal para reservar una de esas plazas. Bueno, insisto, os podéis anotar o bien aquí en las oficinas o os podéis anotar por la aplicación de la iglesia, la descargáis, si no tenéis usuario lo tenéis que pedir y ahí os podéis preinscribir. Pero la verdad, la preinscripción no sirve para nada. Porque hasta que no pagas, no se hace efectiva la inscripción, ¿de acuerdo? Pero sí nos sirve más o menos para ir haciéndonos una idea de cuán lleno está el cupo. Siguiente anuncio, tenemos el 17 de marzo, dentro de 2 domingos, comienza el curso de sanidad. 12 pasos para la sanidad. Todos los que ya han terminado, conéctate y están asistiendo a alguna célula pueden hacer este curso. Lo recomendamos absolutamente. Es un curso súper eficaz para ordenar áreas como la que hoy hemos tratado aquí, el área sexual, pero no solo el área sexual, muchas áreas de nuestra vida. Es un curso espectacular. También ese mismo día comenzará un nuevo Conéctate. Para los que no lo han hecho nunca, 8 lecciones básicas, pero muy necesarias también para afirmar nuestras bases. Y el domingo que viene vamos a tener una celebración un poquito especial, es el Día de la Biblia. Entonces vamos a girar todo en torno a la Biblia. Pues ya lo hacemos cada domingo, ¿no? Pues predicamos la Biblia, predicamos la palabra de Dios, pero vamos a tener algunas sorpresas. Es el Día Internacional de la Biblia, así es que pues trae gente nueva porque nos encanta regalar Biblias, se las regalamos aquí a todos los nuevos y vamos a disfrutar juntos. Ahora queda el resto de la tarde para los que se quedan a comer y compartir juntos, así es que el Señor os bendiga. Nos vemos.